Esta manipulación de la cultura se ha expandido a toda la sociedad en forma de ¿qué? En forma de miedo. Es decir, esta manipulación de la cultura, repito, se manifiesta claramente en forma de miedo. Miedo a la guerra, con la que nos amenazan continuamente. Miedo a la inseguridad que vivimos en las grandes y pequeñas ciudades. Miedo a que nos roben. Miedo a casi todo, hasta el punto de que llega un momento en que empezamos a sospechar incluso de que nos rodean diariamente. Acabamos desconfiando de todo y de todos. Y en base a esto surgía la pregunta ¿de qué tenemos miedo? Tenemos miedo a que los demás nos vean tal y como somos. Tenemos miedo a que nos descubran lo que pensamos. Entonces, este miedo que tenemos es una prueba, puede ser una prueba de lo vacía que está nuestra vida. Personalmente creo que sí. El miedo, este miedo controla nuestra vida, condiciona nuestra psicología, condiciona nuestra personalidad y nos convierte ¿en qué? En personas muy frágiles. Cuando una persona tiene miedo a lo que sea, es una persona frágil, es una persona desconfiada y es una persona que se la puede manipular fácilmente. Y este miedo ¿a qué nos lleva? Nos lleva a mentir, a engañar a los demás y a creer que la mentira que nos están diciendo es la única salida que tenemos. Es que lo hacen por nuestro bien, yo lo hago por tu bien. Nos están engañando. Y entre esos miedos, ninguno como el miedo a fracasar. Este sentimiento en parte es lógico. Todos tenemos miedo al fracaso. Una vez que las personas ya no creen en nada, acaban reduciendo su existencia a una vida casi vegetativa, una vida miserable, sin ninguna ilusión, ni tampoco ningún horizonte que estimule un proyecto de vida personal. Yo, por ejemplo, cada vez veo y escucho más a las personas que dicen con miedo, no, yo no soy creyente, porque tienen miedo que se dicen que es creyente, los ataquen o los desprecien. Y la gente ante esa presión dicen, no soy creyente. Hasta ese punto estamos llegando. Pues bien, ante esta falta de horizonte, no es extraño que muchos van cayendo en la depresión. Una persona que no cree en nada, que ha abandonado la fe, que sigue la dinámica de los demás. Ante esa situación, no es de extrañar que esa persona va cayendo poco a poco en la depresión. Va teniendo cada vez episodios más de angustia. Se nota cada vez más la ansiedad que vive esa persona. Y de ahí a qué se pasa al alcohol, al alcoholismo, en mujeres y en hombres. En mujeres se da ya mucho. Se pasa poco a poco no, y en un proceso se empieza por drogas blandas y se acaba con drogas duras. Por lo tanto, se pasa al alcohol, se pasa a las drogas, comienzan ciertos conatos de violencia en el trato familiar, social, entre amistades. Y todo esto acaba convirtiéndose en una constante en la vida personal de muchos. Pero empieza ¿cómo? Empieza negándose. Entonces recordamos cómo con este tema de que todos teníamos que ir en la misma dirección hace un par de años, no pocos padecieron el rechazo de sus propios familiares, hasta el punto de que en Navidad los que se negaban a seguir esta dinámica fueron rechazados por su familia, por sus hermanos y por sus matrimonios o por sus parejas, quienes de repente dejaron de saludarlos y los rechazaban como si estuvieran contagiados por la peste negra de la Edad Media. En definitiva, todo esto era obra del miedo y de la miseria humana y espiritual que esas personas que van rechazando a los demás. Pero resulta que ahora esas personas que se dejaron llevar por el miedo a la enfermedad son los que realmente están enfermos y ante el miedo a reconocer que se equivocaron, culpan a los demás de su ignorancia y de su soberbia. Por lo tanto, ¿cuál es la raíz de todos estos cambios que estamos observando? Todo radica en que hemos perdido la fe. Pero, aquí hay un pero la fe tiene también algunas facetas. Por ejemplo, tener fe en un proyecto personal, y ese proyecto personal puede ser algo humano o también espiritual. Algo humano es un proyecto empresarial,
un proyecto deportivo, de lo que sea, pero es fe en ese proyecto que tú tienes. Entonces, si se pierde la fe en algo espiritual, en algo que va más allá de nuestro corto horizonte profesional, también se acaba perdiendo la fe, no solo en una relación personal con Dios, sino que también acabamos perdiendo la confianza con las personas, porque cuando una persona pierde la fe, no es que has perdido la fe, pierdes la fe también en el ambiente en que te rodea, pierdes también la fe en la confianza que tenías en las personas, y la desconfianza se va convirtiendo en una norma de vida. Como consecuencia de todo esto, acabamos negándolo todo, se niega todo. Negamos la existencia de Dios, negamos la existencia del diablo, y el diablo, que sabe más por viejo que por diablo, nos engaña a todos ¿con qué? Con el miedo a la enfermedad, el miedo al fracaso y el miedo a todas las fobias y miedos que nos torturan. Como me va a ir y si me equivoco, fíjate que me sale mal todo esto. Ya esa persona está condicionada, ya no se atreve a dar pasos, porque claro, ¿qué me va a suceder? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? Ya ese miedo te tiene paralizado, como si te hubieran atado con cadenas. Pero, paralelo a este control de las personas a través del miedo, de ese miedo que manejan y controlan los medios de comunicación, también nos han introducido otra dinámica, no menos poderosa, como es la inteligencia artificial. ¿Estamos afirmando que la inteligencia artificial es mala? No, en absoluto. Pero tampoco es inocente, cuidado. La inteligencia artificial no es mala, pero tampoco es inocente. Y hay que reconocerlo, es una herramienta extraordinaria que ha cambiado casi por completo nuestra sociedad. Pues bien, esta expansión de la tecnología está teniendo un efecto especial, no solo entre los jóvenes, sino en todos los estamentos sociales. Pues bien, estas nuevas generaciones de jóvenes que carecen de formación humana, ética, espiritual, están siendo manipulados, haciéndoles ver que la inteligencia artificial es lo último a lo que podemos aspirar. Dicho de otra forma, la tecnología ha sustituido, ha desplazado no solo la fe en Dios, sino que también todo aquello que contenga ciertas referencias de tipo religioso. Entonces, claro, aquí surge una pregunta. ¿Estamos entonces ante una sociedad atea? Pues, hombre, se puede afirmar que sí, nos hemos convertido en una sociedad atea. Pero conviene matizar que la fe tiene muchas variantes, como ya he dicho antes. Es decir, el hombre ya no cree en Dios, pero esa fe en algo superior se ha sustituido ¿por cuál? Por la fe en la ciencia. No creo en Dios, pero creo en la ciencia. Creo en la tecnología. Tengo fe en el poder político, social, económico. Tengo fe en el poder político y tengo fe en otras cosas. No tengo fe en Dios, pero tengo fe en otros apartados. Dicho de otra forma, nadie puede afirmar que puede vivir sin creer en algo. Esto es falso. Nadie puede vivir sin creer en algo. No creerás en Dios, pero crees en otras cosas. Aunque ese algo en el que crees no sirva para nada, pero crees en ello. Por lo tanto, desde este enfoque se puede afirmar que yo, al menos yo personalmente, nunca he conocido a un ateo real, es decir, que confirme que es un ateo absoluto. Yo no he conocido jamás a nadie que sea un ateo absoluto, total, porque no existe. ¿Y por qué no existe el ateísmo absoluto? Por lo que hemos dicho ahora, ¿no? Porque todos creemos en algo. ¿En qué? En lo que quieras. En el sexo, en el poder, en el dinero, en los políticos, pero crees en algo. Esto supone que toda persona que se define atea está reconociendo simple y llanamente que es un vago, es un flojo intelectual. ¿Por qué? Porque se limita a negarlo todo y por lo tanto, negándolo todo, cree que ya ha resuelto el problema. Entonces, claro, aquí nos surge una pregunta. ¿Dónde radica entonces la fractura social que estamos viviendo entre las generaciones de antes y las de ahora, y las generaciones actuales? ¿Dónde está la fractura? ¿Dónde está la diferencia?
Pues radica en la mentalidad técnica. El hombre actual, la persona actual, tiene una mentalidad técnica, tiene una mentalidad tecnócrata del hombre actual. Y esto nos ha llevado a inventar una nueva fe, que está basada en un proceso de robotización. Hay un proceso en los jóvenes o en los mayores. Estamos ya como robotizados, como seguimos todos ya una línea sin pensar. Estamos viviendo un proceso de robotización del pensamiento de las personas. Y este fenómeno no se va a detener, porque nos va a llevar al transhumanismo. Y este transhumanismo es algo así como la síntesis entre un hombre y un robot, una especie de hombre-máquina, sin emociones, sin afectos, sin relaciones humanas. Por lo tanto, el hombre actual tiende a no creer en nada espiritual. Como hemos dicho, no cree en Dios, no cree en el diablo, no cree en nada. Pero curiosamente sí se ha entregado su alma, ha entregado su estructura como persona, lo ha entregado a una forma de pensamiento que está dirigido por la tecnología. Y esa tecnología carece de afecto, carece de sentimientos. Y esta tecnología a esta tecnología sí le hemos entregado nuestra fe incondicional. Esto es lo que nos está llevando a un proceso de total despersonalización. Cada vez se observa persona. Ahora, en estos momentos, es difícil encontrar una persona que diga tiene personalidad. No, la mayor parte son todos despersonalizados, todos piensan igual, todos se mueven igual, todos comen lo mismo, todos van a los mismos lugares, todos se desplazan en la misma dirección. Es difícil encontrar una persona que podamos decir realmente tiene una personalidad. Es original. Es muy difícil encontrar eso hoy día. Pues bien, hemos visto, por lo tanto, que a través del miedo las personas quedan paralizadas, no se atreven a tomar decisiones. Es cierto, cuando una persona tiene miedo, es muy difícil que tome una decisión, porque tiene miedo al fracaso, a equivocarse. Y entonces es cuando surge este fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos da soluciones sin que tengamos que tomar ninguna decisión. No tengo que tomar ninguna decisión. La inteligencia artificial me dice lo que tengo que hacer. Punto. Se acabó la responsabilidad.